cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tienen casas en que comáis y bebáis, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tengan, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que es linda, que es maravillosa, que es preciosa, que es profunda, que es relevante para nosotros los creyentes del siglo XXI, porque tú nos sigues hablando a nosotros, Señor. Te ruego que glorifiques a tu Hijo Jesucristo. Yo me declaro hoy completamente insuficiente y totalmente dependiente de ti, y te ruego que tu palabra sea revelada con poder, con majestad. Y mientras esta palabra maravillosa es predicada, te ruego que tú sigas fortaleciendo al débil, levantando al caído, restaurando al que se ha debilitado, Señor, sanando al de corazón quebrantado, libertando al que está atado, salvando al que no tiene esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. No hay peor ciego, dicen por ahí, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En otras palabras, no hay peor situación que hacer las cosas mal pensando que uno las está haciendo bien. Aquí es cuando la corrección se hace necesaria. Muchas veces no recibimos la corrección bien. ¿A cuánto le gusta la corrección? A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no es agradable, pero entiendo que es necesaria. Amén. Entiendo que es necesaria. Gracias por ese amén, Paloma. Aleluya. La corrección no siempre es agradable, pero es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Es tan necesaria, hermano, que la Biblia dice que Jehová al hijo que ama lo corrige. Los rabinos de aquella época decían: el Señor castiga a sus hijos por sus pocos pecados, para que no sean condenados al fin de los tiempos junto con los incrédulos, debido a sus muchos pecados de los incrédulos. Lo voy a repetir. El Señor castiga a sus hijos en este tiempo por sus propios pecados, por sus pocos pecados, para que no sean condenados al fin de los tiempos junto a los incrédulos que tienen muchos pecados. Amén. Gloria al Señor. Bueno, eso decían los rabinos, pero es una realidad que el Señor al hijo que ama lo corrige. Así que cuando venga la disciplina del Señor, aunque no sea agradable, recíbala con gratitud y dígale: Señor, no entiendo esto que me está sucediendo, pero te ruego que me reveles qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta situación tan difícil, qué es lo que tú quieres que yo transforme en mi vida de esta situación tan difícil. Porque el hijo, Dios al hijo que ama, ¿qué le hace? Lo castiga. Lo importante es que entendamos que el castigo de Dios no viene para destrucción. El castigo de Dios viene para mejorarnos. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor? Señor, mejórame. Señor, mejórame. Señor, mejórame. Amén. Así que aquí encontramos a un apóstol en su función correctiva, especialmente en este versículo 18 que leímos, en el cual él le dice en su forma correctiva a la iglesia, le dice: ustedes en esas reuniones que están haciendo en las casas,
en vez de reunirse para lo mejor, se están reuniendo para lo peor. Imagínense que Dios nos diga eso. Ay, ustedes como iglesia, en vez de reunirse para lo mejor, se están reuniendo para lo peor. Otra palabra, el apóstol le está diciendo, ustedes piensan que porque son parte de la iglesia, cuando se reúnen en las casas como lo están haciendo, que se reúnen supuestamente con un buen propósito, termina resultando que se están reuniendo para lo peor. Así que cuidado. Yo creo que esa es una advertencia, hermano, para todos nosotros. El Señor nos dice cuidado, porque si usted se reúne en una casa con alguien a hablar de las cosas lindas y maravillosas que Dios ha hecho en su vida, amén, gloria a Dios, y que se siga dando, pero es una advertencia, porque el Espíritu Santo también nos dice que si tú te reúnes en una casa para quejarte de alguien de la iglesia, ay, si tú te reúnes en la casa para quejarte de alguien que te ha causado malestar, ay, ahí el Señor dice, no te estás reuniendo para lo mejor, te estás reuniendo para lo peor. No estás de mi bando, estás del bando del enemigo. Y eso lo hacemos sin darnos cuenta, porque el enemigo lo que quiere es causar divisiones en la iglesia. Hermanos, esta advertencia el apóstol se la da a la iglesia de los Corintios y les dice, ustedes cuando se reúnen, en vez de reunirse para lo mejor, se están reuniendo para lo peor. ¿Por qué? Porque se están reuniendo con la excusa de que van a celebrar la Santa Cena. ¡Y qué bonito! Se están reuniendo en las casas con la excusa de que van a celebrar la Santa Cena. ¡Qué bello! Pero ustedes, en lugar de celebrar la Cena del Señor, están celebrando la Cena del mundo. Están celebrando la cena al estilo del mundo. Y era una situación que estaba pasando en aquel tiempo, estaba sucediendo en aquel tiempo. Estaban cometiendo un pecado que se llama acepción de personas. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Acepción de personas. Le voy a dar unos ejemplos. Acepción de personas es cuando se hace un evento en la iglesia y a algunas personas se les trata como reyes, mientras que otros se les ignora como si no existieran. Eso se llama acepción de personas, que muchas veces yo he ido a iglesias, nadie me saluda. He ido a iglesias, antes de ser pastor, ahora si voy con un gabán de pastor, todo el mundo me saluda. Pero si voy con unas tenis y con una t-shirt y con unas chancletas, no me saludan. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos acepción de personas. Cuando Samuel fue a escoger al próximo rey de Israel, Samuel pensó que el próximo rey iba a ser Elías, porque era el más alto, era el más apuesto, era el más fuerte. Y cuando estaba a punto de ungirlo como rey, Dios le dije, cuidado, porque Jehová no mira lo que el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No hagamos acepción de personas. Gloria a Dios. Hacer acepción de personas es cuando se hace un evento que envuelve comida. A algunos se les sirve mucho, a algunos se les sirve 2 cucharadas de arroz y a otros se les sirve media cucharada de arroz. Eso es hacer acepción de personas. Mucho peor, a algunos se les sirve mucha comida, a otros se quedan sin comer. O algunos se quedan sin comer y otros se llevan 4 platos para su casa. Eso no pasa en esta iglesia. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Cuando, de hecho, yo le voy a hacer una petición especial. Cuando se haga un evento de comida, no me preparen una mesa especial a mí y a mi esposa. No me preparen una mesa especial aparte, porque somos pastores. No lo hagan. Lo que quiero es que nos reserven 2 sillas en el lugar donde está comiendo todo el mundo. Amén. Eso es lo que quiero que hagan. Usted me reserva 2 sillas en el lugar donde están todos los niños llorando, en el lugar donde está todo el mundo comiendo. Ahí usted me reserva 2 sillas, porque yo quiero estar ahí, donde están las ovejas. Yo quiero estar ahí yo quiero estar. Entonces, cuidado con la acepción de personas, cuidado. Que usted no lo crea, aunque usted no lo crea, esas cosas estaban sucediendo en los hogares de los miembros de la iglesia de los Corintios, porque se estaban reuniendo en las casas con la excusa de que iban a celebrar la cena del Señor, pero en esas reuniones lo que terminaba era sucediendo unas cosas extremadamente lamentables.
Por favor entienda que estamos hablando de un tiempo en el cual la iglesia no gozaba con los privilegios que gozamos hoy en día. Me refiero a que nosotros hoy tenemos un santuario, tenemos un edificio donde reunirnos, tenemos un templo. La iglesia cristiana del primer siglo, amados hermanos, mayormente se reunían en las casas. Diga conmigo, en las casas. Y crecía y se multiplicaba. ¿Dónde? En las casas. Diga conmigo, en las casas. Y cuando se reunían todos como asamblea, era que buscaban un lugar al aire libre, era que buscaban un atrio de algún lugar grande, era que se arribaban y se metían sin permiso de algún lugar grande, y allí se reunían todos juntos como iglesia. Pero la iglesia crecía y se multiplicaba y celebraba la Santa Cena en las casas. Dígale que está a su lado, en las casas. Pero el asunto era que los pobres no tenían las casas lo suficientemente grandes como para invitar gente de la iglesia. Eran los ricos, eran los creyentes de la clase alta, y ahí entraba un problema difícil. Eran solamente los creyentes de la clase alta quienes tenían las casas suficientemente grandes y espaciosas para invitar personas de la iglesia. Eran los creyentes de la clase alta los que tenían más dinero. Y esos creyentes, vamos a presentar la foto del triclinio. Esos creyentes tenían unas subdivisiones en sus casas, tenían unas áreas para recibir las personas a quienes querían tratar mejor, tenían otras áreas para recibir las personas a quienes iban a tratar peor. Tenían un área como esta para comer, a la cual ellos le llamaban el triclinio. Es una palabra en latín, triclinium, pero como en latín ya no se habla, solamente en algunas iglesias católicas que todavía celebran la misa en latín, pero en latín en la calle ya no se habla. Y en los libros de ciencia que utilizan, tri viene de tres, ¿verdad? Tres, y clinium viene de reclinarse, triclinium. Eran simplemente 3 mesas ubicadas en forma de U, y alrededor de esas mesas había cojines para que la gente se sentara en el piso a comer, se reclinaba. Esa era el área VIP de las casas. Era muy lujosa esa área del triclinio, tenía enormes cojines en el suelo para que los invitados se sentaran cómodamente. Jesús celebró la Santa Cena en un triclinio. ¿Ustedes lo sabían? La última cena con sus discípulos Jesús la celebró en un triclinio. Quiere decir que si eran 12 discípulos, eran 4 en este lado, 4 en este lado, y me imagino que otro por acá, Jesús, 4 por acá, 3 por acá, 4 por acá, incluyendo Jesús, me imagino que otro por acá. Me imagino que se las arreglaron. Porque en un triclinio, lo más que caben cómodos son 12 personas, 4 en cada lado, ¿verdad? Y esa era la parte VIP de las casas que se encontraban en esos tiempos donde predominaba la cultura greco-romana. En el triclinio solo había espacio para ¿cuántas personas? 12. Pero ¿qué hacíamos si seguía llegando gente a la casa? Entonces los demás los mandaban a otra parte de la casa. Los mandaban al patio, a una parte que se llamaba el atrium. El atrium, una palabra latín, se traduce como atrio en español. Es el patio interior de la casa, y en ese atrio se podía comer, pero no había cojines en el suelo. En ese atrio se podía comer, pero lo que había era tierra en el suelo, y para poder, posiblemente había que sentarse en una piedra, o había que sentarse en un tronco de madera, lo que hubiera. Ahora bien, ¿quiénes eran los privilegiados que podían entrar al triclinio? ¿Quiénes eran los privilegiados que podían entrar al triclinio? Y ahí hay que comenzar las divisiones sociales que a Dios no le agradaban y que Pablo estaba corrigiendo. Porque al triclinio solamente entraban los amiguitos de la clase alta. Al triclinio solamente entraban los amiguitos de la clase alta. Y como eran los invitados más distinguidos, también eran los que llegaban más temprano, eran los que comenzaban a comer más temprano, eran los que comenzaban a beberse del vino que se iba a utilizar para la Santa Cena. Se lo comenzaban a beber más temprano, y ese mismo vino, ya usted sabe que un poquito de vino no emborracha, pero esa gente se ponían a beber horas antes de comenzar el culto. Y ya algunos de esos cristianos, a la hora de comenzar el culto, estaban borrachos, y otros estaban hartos
de tanto comer. Esa era la situación social que estaba sucediendo en aquel tiempo. Entonces, los que comían en el triclinio, según la costumbre de la época, se les servía más comida y mejor comida que a los demás. Vuelve a enseñar el triclinio, por favor. Y más comida y más bebida, y se les servía la mejor comida. Luego, unas horas más tarde, comenzaban a llegar los creyentes, que eran los miembros de la iglesia que pertenecían a la clase baja. Comenzaban a llegar unas horas más tarde porque por el tipo de trabajo que tenían. Los ricos de aquella época podían llegar temprano a sus casas, pero los pobres de aquella época tenían que trabajar de sol a sol porque el tipo de trabajo era labor. Mientras que los ricos tenían un tipo de trabajo administrativo. Pero los pobres tenían que trabajar en la agricultura, tenían que trabajar en la ganadería, tenían que trabajar en el pastorado de ovejas, trabajaban de sol a sol, y cuando llegaban hambrientos, llegaban cansados, llegaban a la última hora, pero aunque venían de trabajar cansados y hambrientos, también llegaban con un corazón gozoso, porque ellos sabían que en casa de fulano se iba a celebrar la Santa Cena, así que vamos para en casa de fulano, aunque estamos cansados, aunque estamos hambrientos, aunque estamos sedientos. Y cuando llegaban así, casi muertos de hambre, el dueño de la casa lo que les decía era algo así como: hermanito, disculpen, ya se acabó el steak. Disculpen, ya se acabó la ensalada de frutas. Porque fue que los hermanitos de la clase alta llegaron mucho más temprano que ustedes, hace como 3 horas atrás. Ellos se comieron lo mejor, y lo mejor se lo tenemos que dar a ellos, ustedes saben, porque ellos son de una clase social más alta de ustedes. Se supone que a ellos los tratemos mejor que a ustedes, porque esa es la costumbre de nuestra cultura. Así que fíjense, uno de ellos es el médico del pueblo, uno de ellos es el jefe de la policía, otro es el alcalde, otro es el dueño de una gran empresa. Así que obviamente todo el vino se lo tuvimos que dar a ellos, ¿verdad? El pan de la Santa Cena, el mejor pan, se lo comenzaron a comer ellos. Ellos estaban celebrando la cena del Señor a la manera de ellos, pero ustedes que llegaron a esta hora, si quieren, pueden usar unos pedacitos de pan viejo que quedan por ahí, para que ustedes también puedan celebrar la cena del Señor. Hermano, esto que yo les estoy explicando era la realidad cultural de cómo se estaban celebrando la cena del Señor de manera equívoca en esos tiempos. Eso lo podemos ver descrito en los versículos del 20 al 22. Vamos a ponerlo del 20 al 22, donde el apóstol le está diciendo: ustedes, eso que ustedes están haciendo, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, ¿qué dice? Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Uno tiene hambre mientras que otro está abastecido y embriagado de vino. Porque no tienen sus propias casas donde ustedes puedan comer y beber todo lo que les dé la gana. Menosprecian ustedes la iglesia de Dios. Recuerden que la iglesia de Dios no es un templo. La iglesia de Dios no son 4 paredes. La iglesia de Dios es el lugar. La iglesia de Dios es la gente. La iglesia de Dios no es el lugar. La iglesia de Dios es la gente, el grupo de creyentes, la comunidad de fe. Y cuando Pablo está diciendo ustedes están menospreciando la iglesia de Dios, no se refiere a ningún lugar en específico, se refiere al cuerpo de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los principios que aquí la palabra del Señor comienza a enseñarnos? Preste atención. Número 1, tiene que haber una distinción entre lo que es una cena social y lo que es la cena del Señor. Las cenas sociales son importantes. Eso es coinonía, ¿verdad? Pero las cenas sociales hay que hacerlas en comunión. Comunión es una palabra compuesta que comienza con la palabra común. Quiere decir que todos somos iguales. No estoy hablando de comunismo, estoy hablando de comunión. No se trata de comunismo, se trata de comunión. Comunión es donde todos somos tratados de la misma manera. Tenemos lo mismo en común, la misma creencia en común, la misma salvación en común, y ninguno es considerado mejor que el otro. Las cenas sociales son importantes, pero celebrar la Santa Cena, eso es otra cosa. No, eso no es una cena social, eso es una declaración, es un memorial y es una proclamación y es un acto público de fe. Amén, gloria al Señor. Así que, aunque algunas familias son de una clase más alta y otros son de una clase más baja, financieramente hablando,
cuando nos reunimos como iglesia, a ninguna persona se le puede tratar con mayor honor que a otra. ¿Okay? Ahora que José se compró una pick-up nueva, usted no lo puede tratar mejor. ¿Ok? A menos que me la preste. Si me la preste, sí, me puede tratar. Estoy bromeando. Cuando estamos comiendo en familia, hermano, es importante esperar por los demás. Ese es otro principio. Ay, es importante esperar por los demás. Ese es otro principio. Para que todos nos sentimos a comer a la misma vez. Yo lo voy a hacer más honesto. Yo me enojaba con mis hijos cuando cada uno quería agarrar su plato e irse para su esquina. Y dije, no. Vamos a comer juntos. La familia necesita tiempo de calidad. Esas familias, esa costumbre de que se comen unos primero y otros comen más tarde, claro, en muchas familias la gente tiene diferentes turnos de trabajo y eso se entiende si hay que hacerlo. Pero si están todos en la casa, comer unos primero y comer otros más tarde, me perdonan, pero es una mala costumbre. Se puede enojar conmigo, le doy permiso para que se enoje conmigo, pero es una mala costumbre. Pero la costumbre de servir en la comida todos a la misma vez, eso es una buena costumbre. Y díganle a la gente que por favor ponga el celular en silencio cuando están a la mesa. Ponga el celular en silencio cuando están a la mesa, porque es el momento de prestarle atención a la familia, no es el momento de prestarle atención a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y para eso va a tener que orar mucho. Porque para pedirle a un adolescente que ponga su celular en modo silencioso, eso él lo va a tomar como una tortura. Pero se puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántos adolescentes están de acuerdo conmigo? Digan amén, si están de acuerdo conmigo. Hermano, los corintios tenían muchas malas costumbres en su manera de comer y de beber, porque eso era lo que habían aprendido de la cultura greco-romana de aquella época. Pero ahora Pablo les estaba enseñando que hay cosas de la cultura que no se pueden seguir imitando, como eso de que uno coma primero y otro después. Hay algo muy especial en las cenas de familia, y es que se crea un bond. La palabra en español no sé cuál es. Se crea un apego, ¿un qué? Un lazo. O los vaqueros. Conexión, lazo, apego. Algo muy especial que sucede cuando estamos comiendo, así que siéntase libre de invitarme a comer, porque ocurre un poco. De aquí en adelante, hermanos, lo que nos dice Pablo es que lo que tenemos que imitar son los principios bíblicos y no necesariamente lo que hemos aprendido de nuestra familia. ¿Qué yo aprendí de mi papá? Que se come viendo boxeo. Eso es lo que yo aprendí de mi papá. Que hay que comer viendo la pelea de boxeo. Eso es lo que yo aprendí de mi papá. Pero no todo lo que aprendemos de nuestras familias es lo que hay que practicar. Hay unos principios bíblicos que son superiores a muchas enseñanzas y costumbres familiares. Y esta importancia de cenar todos juntos, que unos se esperen a los otros, dice. Hay que esperarse los unos a los otros. No solamente para tomar la Santa Cena, para cenar en familia hay que esperarse los unos a los otros, porque eso es una señal de que no somos extraños, sino que somos familia. Alabanza a Dios que vive para siempre. Y nosotros aquí los creyentes somos la familia de la fe. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así que ahora dice, vean ustedes todavía no entienden bien el verdadero significado de la Santa Cena, porque ustedes piensan que venir a hartarse es pecado. Gula. Si usted sabe lo que es gula, levante su mano. Gula, G-U-L-A, si no lo busca después. Gula es el pecado de comer en exceso. La gula se manifestaba mucho en estos tiempos grecorromanos, donde hacían una fiesta, donde la gente comía y vomitaba para poder tener espacio para seguir comiendo. Y eso se llama el pecado de la gula. Comer
más de lo que necesita. Nosotros tenemos que aprender a comer por necesidad y no por gusto. Ay, ay, ay. Créame que su médico va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, créame. Tenemos que aprender a comer por necesidad, y a comer es un deleite, porque Dios creó el paladar y el paladar nos causa unos deleites cuando comemos algo delicioso, pero también la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de control propio, ¿verdad? Diga al que está a su lado, oye, contrólate. Control propio. El Señor nos ha dado un espíritu de control propio. Así que es un fruto del espíritu. Autocontrol, otra palabra de templanza, que significa controlarse, ¿verdad? Controlarse. Así que es importante lo que Pablo está diciendo. Quiero que sepan que esta cena Pablo les estaba diciendo. Les voy a dar una lección sobre lo que verdaderamente es la cena del Señor. Y Pablo aquí comienza a explicarle. Quiero que sepan que esta cena, cuando se celebró por primera vez, fue de noche. Cuando se celebró por primera vez fue de noche, porque fue, dice la Biblia, que fue la noche en la cual el Señor Jesús fue arrestado para ser ejecutado. Se celebró por primera vez, ¿cuándo? De noche. O sea, esta cena es algo serio. En esa noche el Señor partió pan y lo repartió a sus discípulos mientras estaban sentados en un triclinio. El Señor partió pan, se lo repartió a sus discípulos, les dijo, tengan, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto para que recuerden lo que yo estoy a punto de hacer por ustedes. Coman esto para que siempre se recuerden lo que yo estoy a punto de hacer por ustedes. Coman siempre esto, y siempre que lo coman recuérdense lo que estoy a punto de hacer por ustedes. Estoy a punto de hacer el sacrificio máximo del universo. O sea que también nos está enseñando un orden. El orden fue que Jesús lo primero que hizo fue comer el pan. Se come primero y después se bebe de la copa. ¿Cuál es el orden de Jesús? Se come primero. El orden que lo hizo Jesús fue: Jesús se comió el pan primero, luego el vino o el jugo de uva. Por eso dice que después de haber cenado, diga conmigo, después de haber cenado. Después de haber cenado, dice el versículo, Jesús procedió a tomar la copa. Y cuando tomó la copa en su mano, Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es extremadamente importante. Porque es aquí cuando el Señor menciona dos palabras fundamentales: la palabra pacto y la palabra sangre. Póngase la máscara de bucear, porque vamos a irnos profundo ahora. Póngase la máscara de bucear, póngase las chapaletas en los pies, que vamos a bucear. Jesús aquí menciona dos palabras fundamentales: pacto y sangre. ¿Por qué tiene que haber un pacto y por qué tiene que haber sangre? ¿Por qué tiene que haber un pacto y por qué tiene que haber sangre envuelta? Esa es la pregunta. Bueno, por favor entiendan que un pacto es un acuerdo serio, un acuerdo que se oficializa, un acuerdo serio que se hace de manera oficial. Para que un acuerdo se haga de manera oficial tiene que haber una firma, tiene que haber algún tipo de intercambio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, intercambiamos anillos y hicimos un pacto matrimonial. Hubo unas firmas envueltas, ella firmó, yo firmé, ¿verdad? Y cuando yo firmé, yo puse, me comprometo a que todo lo mío es tuyo. ¿Cómo es? Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. No. No, ¿verdad que no fue así? Me comprometo a que todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y esto es hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo venga. Amén. Y quizás en el cielo seamos vecinos, quizás seamos vecinos en el cielo. Pero eso, así como se lleva a cabo un pacto, hay un acuerdo donde, cuando un acuerdo se convierte en un pacto, se oficializa, hay un intercambio, hay unas firmas, hay unas garantías, tiene que haber testigos para que un acuerdo
se convierta en un pacto, se oficialice, la palabra es se ratifique. Un pacto, un acuerdo se ratifica. En estos tiempos que estamos viviendo, que tiene que haber quizás la firma de un notario público como testigo, tiene que haber algún intercambio de dinero, tiene que haber algún intercambio de propiedades, ¿verdad? Cuando usted va a comprar una casa o un carro, tiene que haber un pacto donde la persona se compromete a darle la casa cuando usted se la termine de pagar. Así que esto es lo que hace, hermanos, que un acuerdo se convierta en una decisión final, y a esto se le llama, de nuevo, ratificación del pacto. Repita conmigo, ratificación del pacto. Es cuando un acuerdo se hace oficial, cuando un acuerdo se convierte en un documento legal que exige un cumplimiento. Exige un cumplimiento. La parte de Dios la cumple, y la parte de nosotros también la cumplimos cuando nos mantenemos dentro del pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Hay que entender que nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Por qué? Porque Él toma muy en serio sus compromisos, ¿verdad? Cuando Él se compromete a hacer algo, lo que está en juego es su reputación, y Él no juega con eso. Cuando Él se compromete a hacer algo, lo que está en juego es su palabra, y Él no juega con eso. Para demostrarnos la seriedad de los compromisos que Él hace con nosotros, Dios mismo decide que la mejor manera de mostrarnos la garantía de su compromiso inquebrantable es comprometiéndose con nosotros a través de lo que se llama un pacto de sangre. Que se compromete con nosotros a través de un pacto de sangre. Existen muchas maneras que la gente hacía un pacto. Había una manera en que la persona escupía en el brazo. As blows. Have you seen that? ¿Lo has visto? Escupe. El otro escupe. Si es así no escupían en la mano. Un pacto de saliva. Mi saliva es la tuya, ahí estamos comprometidos. No. Aquí nadie, por favor. Pactos de saliva, no. Pero Dios hace pactos de sangre. Y es que la sangre tiene un significado, hermano. Dios decide que la mejor manera de garantizar su compromiso que hace con nosotros es a través de un pacto de sangre. Él lo establece así en Éxodo. Vamos a enseñarlo. Éxodo 24:8. Luis, Éxodo 24:8. Fíjense lo que dice Éxodo 24:8. Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo? Roció sobre el pueblo. Dijo: he aquí la sangre de ¿qué? Del pacto. He aquí la sangre del ¿qué? Del pacto. He aquí la sangre del ¿qué? Del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? En el versículo anterior, los israelitas se comprometieron y dijeron: obedeceremos todo lo que está escrito en tu libro. Versículo anterior: nos comprometemos a obedecer y a vivir y a observar todo lo que está escrito en tu libro. Pero la pregunta que nos seguimos haciendo, hermanos, es: ¿por qué tiene que haber sangre? ¿Por qué Dios elige el pacto de sangre? ¿Por qué sangre? ¿Por qué no una firma? ¿Verdad? Bueno, sencillamente porque la sangre significa vida, la sangre significa me estoy comprometiendo con mi vida, la sangre significa me estoy comprometiendo para toda la vida, y la sangre significa que mi vida está protegida y garantizada siempre y cuando yo no caiga en incumplimiento. La voy a repetir para que entendamos bien lo que significa sangre. Sangre significa estoy comprometiendo mi vida. Número 2, sangre significa mi compromiso es para toda la vida.
Número 3, sangre significa mi vida está protegida y garantizada si me mantengo dentro del pacto. La sangre significa vida, por eso es que Dios prohíbe que se coma sangre. Si se mata una vaca, primero hay que vaciarle la sangre. A Dios no le agrada que los animales se maten ahogándose, porque cuando se ahoga un animal, la sangre se queda dentro del animal, entonces la gente cocina ese animal con todo y su sangre, y eso es un pecado. Dios lo prohíbe, por eso es que yo no como morcillas. Yo no como morcillas. Son sabrosos. Yo la he probado. En mi casa se comía mucha morcilla. Pero usted sabe lo que son morcillas. Morcillas son intestinos de cerdo rellenos de sangre y un poquito de arroz. Que se le mete arroz también. No quiero tentar a nadie. Son ricas, pero yo no las como por respeto a lo que dice la palabra. La palabra dice que no comamos sangre porque no comamos sangre porque la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y la sangre representa ¿qué? Son 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Estoy comprometiendo mi vida. Número 2, mi compromiso es para toda la vida. Y número 3, mi vida está garantizada siempre y cuando yo no caiga en incumplimiento del pacto. Por eso es que Dios usa pactos de sangre. Dígale que está a su lado, no te salgas del mundo bíblico de lo que hoy se conoce como la Santa Cena. Esta cena, hermanos, que nosotros practicamos hoy, tiene sus raíces en la Pascua de los judíos. Hoy usted va a aprender mucho, cosas que no nos da tiempo de explicar cuando la celebramos normalmente. La Santa Cena que hoy nosotros celebramos tiene su origen en la cena de la Pascua judía. Y la cena de la Pascua judía era una conmemoración de ese pacto de sangre que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Fue un pacto de sangre que le salvó la vida a miles de israelitas. Dios les estaba avisando, viene un COVID para Egipto, algo así. Viene un COVID para Egipto, viene una plaga y van a morir miles de personas. Ustedes que se quieren salvar, lo único que tienen que hacer es matar un cordero y coger la sangre del cordero y con esa sangre pintar los marcos de las puertas de sus casas, y cuando llegue el destructor, el ángel destructor, el ángel de la muerte no va a entrar a tu casa. Esto es profundo. Vamos a poner ese versículo. Es más, vamos a ponerlo en inglés. En inglés. Vamos a ponerlo en inglés. Ese versículo se encuentra en Éxodo 12:23. Usted va a entender algo. Es importante leerlo en inglés. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, He will see the blood on the top and sides of the door frame, and will pass over. And will pass over. And will what? Pass over. Esa era la celebración del Passover, que significa Pascua, ¿verdad? Will pass over that doorway, and He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Déjalo ahí. Se lo voy a traducir. Cuando el Señor pase por la tierra para destruir a los egipcios, Él va a ver la sangre en el marco de las puertas y pasará de largo o pasará por encima. En la Reina Valera dice pasará de largo. En la nueva versión internacional dice pasará de largo. Pero Passover significa pasar por encima. La muerte no va a entrar a tu casa, la muerte va a pasar por encima. La muerte no va a entrar a tu vida, la muerte va a pasar por encima.
¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Por eso que tiene que haber un pacto de sangre, porque tu vida está garantizada en Cristo Jesús. Alabanza a Dios del cielo. Así que, the destroyer will pass over. Por eso es que los judíos todavía celebran el Passover. En español es Pascua. Pero ahora cuando el Señor viene y celebra la última cena, ¿por qué se le llama la última cena? El cuadro de Leonardo da Vinci, él lo tituló La Última Cena, The Last Supper. ¿Por qué se llamó la última? Si la seguimos celebrando. ¿La última? ¿Por qué la última? Es que el Señor hizo unos cambios. El Señor hizo unos cambios. Hermana Noelia sabe. El Señor hizo unos cambios. Debido a esos cambios es que ya nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. ¿Por qué? De la manera que los judíos lo celebraban. De la manera que los judíos lo celebraban. Esto lo he dicho varias veces. Nosotros no tenemos que observar los ritos judíos. No es pecado si lo hace. Usted tiene amigos judíos, lo quieren invitar a usted a celebrar la Pascua a la manera de ellos y a comer cordero. Vaya, comparta con ellos. Lo quieren invitar a usted a celebrar el Hanukkah. Vaya, celebre el Hanukkah con ellos. Es un festival bonito. No es necesario. No es un mandato para nosotros. Para ellos continúa siendo una costumbre cultural. Para nosotros no es un mandato. Dios no nos llamó a convertirnos en judíos. Dios nos llamó a ser seguidores de Cristo. Cuidado con esas personas que digan, no, hay que orar de esta manera como oran los judíos. Cuidado, hay que celebrar de esta manera lo que celebran los judíos. ¡No! Son celebraciones bonitas, pero no tienen ningún valor espiritual para nosotros. Lo que tiene valor espiritual para nosotros es que el Espíritu Santo mora en nosotros por haber, en virtud de haber aceptado a Jesucristo de Nazaret. Alabanza a Dios que vive para siempre. Y por eso celebramos la cena del Señor. Pero la manera en que los judíos celebraban la cena de la Pascua era matando un corderito, derramando la sangre. Esa noche, en la cual el Señor, que fue la última cena, pero a la misma vez fue la primera de muchas otras. La última y la primera. Comienzo de la dispensación. Amén. Final de la dispensación de la ley y comienzo de la dispensación de la gracia. Conclusión del antiguo pacto e inauguración del nuevo pacto. Conclusión, la palabra pacto se intercambia con la palabra testamento. Conclusión del Antiguo Testamento, inauguración del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia tiene dos partes. El Antiguo Testamento, donde se describe el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, donde se describe el Nuevo Pacto. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Gloria al Señor. Amén. En ese momento se está celebrando la última cena de la Pascua y la primera cena del Señor. Así que, no es para que se confunda, pero es la última y la misma vez la primera. Final de una época, final de una dispensación, final de una manera en la cual Dios trataba con la gente. La gente dice, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan violento? No, Dios sigue siendo igual de justiciero. Lo que pasa es que estamos en una temporada donde Dios trabaja con la humanidad de manera distinta, dándonos oportunidad para que nos acerquemos antes que verdaderamente lleguen los juicios nuevamente que vendrán al final de los tiempos, antes que venga el día de la ira de Jehová, antes que venga el día del Señor. Este es el tiempo de gracia, este es el tiempo aceptable. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado.
Nuevo pacto. ¿Por qué tenía que haber un nuevo pacto? El pacto anterior, caímos en incumplimiento. ¿Por qué tiene que haber un nuevo pacto? Porque en el pacto anterior todos caímos en incumplimiento. ¿Qué pasa cuando uno cae en incumplimiento en un pacto de sangre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de caer en incumplimiento? Se me olvidó, sangre significa me comprometo a ofrecer mi vida. Sangre significa me comprometo a estar en el pacto para toda la vida. Y sangre significa que mi vida será protegida siempre y cuando yo no caiga en incumplimiento. ¿Por qué fue necesario hacer un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto, todos caímos en incumplimiento. Ninguno de nosotros fue capaz de obedecer la ley de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el obsequio de Dios es vida eterna si crees en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanza a Dios que vive. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué hacía falta un nuevo pacto? Pacto anterior fue temporal. El nuevo pacto es el pacto eterno. Ay, qué bonito. El pacto anterior fue un pacto temporero. Allá cuando Moisés roció la sangre, allá cuando los israelitas pintaron los marcos de las puertas. Pero ahora Jesús estaba dando a entender que era necesario establecer un nuevo pacto. Porque en el pacto anterior, si nos hubiéramos quedado en el pacto anterior, todos nos hubiéramos ido al infierno. Todos nos hubiéramos perdido. El nuevo pacto, un pacto eterno, significa que abarca hacia el futuro, pero abarca también hacia el pasado, como en álgebra, la recta numérica, que para allá van los números negativos y para acá van los números positivos. El pacto de Jesús cubre presente, pasado y futuro. En toda la humanidad. Por eso que es un pacto eterno. Mucha gente dice, y los que murieron sin Jesús en el Antiguo Testamento, el pacto llega hasta el pasado y los cubre también si es que pusieron su fe en las promesas del Señor, como lo hizo Abraham en el libro de Génesis. Pero como el incumplimiento de un pacto se paga con muerte, Jesucristo tuvo que decir, este es el nuevo pacto en mi sangre, lo cual indica que ahora voy a pagar yo con mi sangre, como si fueran ustedes. Si fueran ustedes mueran, permítanme hacerlo a mí por ustedes. Así que ahora se estaba convirtiendo en la primera cena cristiana, en la primera cena del Señor cristiana. Y de ahora en adelante nos teníamos que asegurar de que vamos a tomar la Santa Cena de manera digna, no de manera indigna. Les decía Pablo al pueblo de los Corintios. Y tomar la Santa Cena de manera indigna no significa no haber cometido pecado, porque si por eso fuera, ninguno de nosotros cualificaría. Ninguno de nosotros la podríamos tomar, y comenzando conmigo, ninguno de nosotros. Si por eso fuera, eso no es lo que se refiere cuando dice tomarlo de manera indigna. No se trata de que le hayamos fallado o no a Dios. Si usted le ha fallado a Dios, la palabra dice, hijitos míos, estas cosas yo se los digo para que ustedes no pequen. Estas cosas se los digo para que ustedes siempre se esfuercen en no pecar.
Estas cosas se las digo para que ustedes siempre se esfuercen en no pecar. Estas cosas se las digo para que ustedes siempre se esfuercen en no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que da el pago por nuestros pecados. Él es el que derrama la sangre para nosotros no tener que derramar la nuestra por nuestros pecados. Todavía hay oportunidad para que tengamos perdón, para que Dios nos levante, para que Dios nos liberte, para que Dios nos limpie. Bendito el Señor que vive. Tomar la cena indignamente no significa que le fallé al Señor. Tomar la cena es indignamente cuidado. Asegurémonos que la vamos a hacer a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Tomarla de manera indigna aquí significaba que no haya acepción de personas, donde a algunos se les dé más honor que a otros. Tomarlo de manera indigna es no discernir que esto que estamos haciendo, quien lo está haciendo es el cuerpo de Cristo. Tomarla de manera indigna es venir a la iglesia y perdonar a unas personas y no perdonar a otras. Eso es tomarlo de manera indigna, porque eso es dividir el cuerpo. Tomarla de manera indigna es aceptar a algunas personas y no aceptar a otras. Tener preferencia con unas personas y no con otras. Cuando usted está en su casa, usted puede invitar a su grupo favorito, pero cuando usted viene a la casa del Señor, usted se olvida de su grupo favorito y usted va y alcanza, le ofrece su amistad a los más ignorados, le ofrece su amistad a los más introvertidos, le ofrece su amistad a los más callados, le ofrece su amistad a los que más necesidad tienen. Bendito Dios que vive para siempre. Esto no es un lugar para buscar grupos favoritos, este es un lugar para alcanzarlos a todos, porque todos somos los favoritos del Señor y todos pertenecemos a un mismo grupo. Bendito Dios que vive. No podemos estar con nuestro grupo favorito cuando nos reunimos como iglesia. Alabanza a Dios que vive. Hay gente que invitan a su casa solamente a algunos y a otros no. Ese nunca entra. A ese nunca me preocupo invitarlo. Preparo una cena y ni me acuerdo de esa persona. Pero quizás cuando llegue noviembre, quizás Dios toque a alguno de ustedes para que preparen una cena para un desconocido. Quizás Dios toque que alguno de ustedes prepare una cena para algún desconocido. O para algún hermano de la iglesia que nadie lo invita. Para nada. Nadie lo busca. Nadie la busca, nadie le llama. Eso es practicar la cena de manera indigna. Eso es lo que se refiere. Y cuando comemos indignamente, dice que nos convertimos en culpables del cuerpo de la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Nos convertimos en culpables. Significa que hay un cambio de bando instantáneamente. En vez de estar del lado del Señor, nos convertimos en enemigos del Evangelio, porque el Evangelio es oportunidad igual para todos. El Evangelio de Cristo es trato igual para todos. El Evangelio de Cristo es salvación para todos. El Evangelio de Cristo es las puertas de las iglesias abiertas para todos. Pero cuando nos convertimos en exclusivos y en vez de ser inclusivos, nos convertimos en exclusivos, entonces en vez de estar del lado del Señor, nos ponemos en contra. Y al estar en contra del Señor, es como si estuviéramos siendo culpables de haberlo crucificado a Él. Bendito sea Dios. Culpables. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pasamos de bando. Si nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos en culpables de haber matado a Cristo. Nosotros. Eso es a lo que se refiere. Por eso dice que come indignamente viene a ser culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué es comer indignamente? Acepción de personas.
acepción de personas. Amar a unos y detestar a otros. Piensa en su situación. En esta mañana usted se tiene que arrepentir antes de tomar la Santa Cena. Porque la vamos a tomar ahora tan pronto termine el mensaje. Palabra profunda, palabra fuerte, pero cubierta con el amor del Señor. Usted mira a todo el mundo y dice, yo amo a este, pero no tolero a este. Yo amo a este, pero no soporto a este. Es tiempo de que usted arregle esa situación para que pueda tomar la Santa Cena de manera digna. Y no nos convirtamos culpables del cuerpo de Cristo, porque recuerde, sangre significa me comprometo con mi vida, me comprometo para toda la vida. Mi vida está protegida y garantizada siempre y cuando me mantenga dentro del pacto. En la Santa Cena celebramos ese pacto de sangre. El pacto es bilateral. Bilateral, que significa dos lados. Bilateral, que significa dos partes. Una parte es Dios, la otra parte somos nosotros, y un pacto de sangre, porque lo que se está poniendo en juego es la vida de Dios y la vida de nosotros, la vida de Jesús, la vida de nosotros. Y ya Jesús puso su vida sobre la mesa, nos toca a nosotros poner la vida nuestra sobre la mesa también. ¿Entienden eso bien? Pacto bilateral, pacto de sangre, ya Jesús puso su vida sobre la mesa. Nos toca a nosotros. Y algunos no hemos dado ese paso todavía. Venimos a la iglesia, pero todavía no hemos puesto nuestra vida sobre la mesa. Tiene que haber un pacto. Jesús dice, yo me comprometo contigo. Y tú tienes que decir, yo me comprometo con Jesús. Porque ese es el pacto. El Señor puso su vida sobre la mesa. Su vida fue ofrecida en sacrificio para que nosotros no tuviéramos que pagar con nuestras propias vidas. Pero ahora nos toca a nosotros poner la vida también y darla hacia los demás. Estuve desnudo y no me cubriste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Por cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeños que creen en mí, tampoco lo hiciste a mí. Entrega tu vida por los demás. Ya Jesús la entregó por ti. Entrégala para los demás. Cuando venimos a cantar, no lo hacemos para los demás. Cuando venimos a predicar, lo hacemos para los demás. Cuando venimos a servir, lo hacemos para los demás. Cuando venimos a limpiar el templo, lo hacemos para los demás. Porque deudores somos, deudores